Gloria al Señor. Vamos a continuar con la enseñanza de Primera de Corintios. Y hoy vamos a titular el estudio de esta preciosa noche, el ejemplo del apóstol Pablo. Oye, qué tremendo sería que si realmente nosotros nos dedicáramos al 100% al Señor, ¿verdad? Pero creo que Dios conoce y sabe los afanes de la vida, ¿no? Todos estamos afanados en estas Navidades, comprando regalos, ¿verdad? Ahora entendemos cuando el apóstol Pablo decía que es mejor que el hombre esté solo, ¿no? Que no toque mujer. ¿Ah? Para dedicarse al Señor, para el 100% a la obra, para pregonar el Evangelio, para hablar de Cristo, para fundar iglesias. Porque a la hora lo que tiene galardón es eso, ¿no? Dice el Señor Jesucristo que donde la orina corrompe, es aquí en la tierra, ¿no? Todo se corrompe en la tierra. Dice, haced tesoros en el cielo, no en la tierra. Ajá. Pero creo y estoy seguro que el Señor sabe el afán de la vida, ¿no? Especialmente en un país tal vez como esto, que tenemos tanta abundancia, que es un país capitalista, de consumo, de competencia, ¿verdad? Y que constantemente nos están bombardeando la mente para consumir, para comprar, para superarnos, para sacar un título universitario. Tantos afanes de la vida, ¿no? Pero el apóstol Pablo no tenía afanes en la vida. El apóstol Pablo tenía una sola meta, un solo propósito, y era predicar el Evangelio. Era dar a conocer lo que él había recibido de parte del Señor. Recordamos que el Evangelio es algo divino, celestial, algo revelado al apóstol Pablo para nosotros los gentiles. Entonces, el ejemplo del apóstol Pablo es el mejor ejemplo que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor para alguien que está 100% comprometido al Evangelio de Jesucristo. Creo que no hay otro. Obviamente no lo podemos comparar al Señor Jesucristo porque Él es Dios, ¿no? Pero como un siervo, como un hombre, en este caso el apóstol Pablo, es el mejor ejemplo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, de alguien que está 100% comprometido a la obra. Al punto de negarse a sí mismo por el beneficio del Evangelio. Negar sus derechos, negar lo que a él le correspondía, negar aún y ponerle límites a su libertad, como hablamos la última vez, ¿verdad? Dijimos que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Y eso lo ponía en práctica el apóstol Pablo. No solamente lo predicaba y lo enseñaba, sino que lo mostraba y lo vivía. Vamos a ir un momentito a Filipenses 2, por favor. Filipenses 2. Filipenses 2:1. Filipenses 2:1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que penséis lo mismo, teniendo el mismo amor, siendo unánimes de una misma mente. Ese era el deseo del apóstol Pablo, bendecir, que la iglesia estuviera como unida, en una misma mente y en un mismo parecer. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria,
Bendecido, para poder lograr eso, hay que negarse a sí mismo. Mira, dos palabras. Por contienda, quiere decir que quieres ser mejor que otro. O por vanagloria, quiere decir que quieres brillar más que otro. Pero para no hacer las cosas con esas dos motivaciones equivocadas, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y el apóstol Pablo hacía eso. Las cosas no las hacía por contienda, no las hacía por vanagloria. Dice, antes en humildad de mente, estimando los unos a los otros por más excelentes que sí mismo. El apóstol Pablo está diciendo, mira, vamos a considerarlos a todos los demás mayores que uno. Eso es la verdadera humildad. La verdadera humildad no es tratar uno de prevalecer ante otros. La verdadera humildad es exaltar a otros sobre uno mismo. Dice, no mirando cada uno a lo suyo propio. Eso es negarse, bendecido. Sino cada cual también a lo de los otros. Y aquí está la clave del asunto, y este es el gran ejemplo para toda la iglesia y para el apóstol Pablo también. Y nosotros venimos a ser imitadores de Pablo, porque él fue imitador ¿de quién? De Cristo. Dice, haya en vosotros la misma mente que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús, el ejemplo de ejemplos, el cual siendo en forma de ¿qué? No pensó en ser igual a Dios, mas se despojó a sí mismo, formando una forma de siervo hecho semejante a los hombres. O sea que el creador de la creación, el dueño del cielo y de la tierra, aquel que en los salmos dice que sus pies están, la tierra es el estrado de sus pies y el firmamento es su trono, pero no cabe en el universo tampoco. Ese Dios grande, poderoso, se humilló y se hizo hombre, ¿correcto? Eso es lo que es ser humilde. Dice, y siendo hallado en forma como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y por lo cual Dios también le ensalzó soberanamente y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En un paréntesis, es un hecho, bendecidos, para los que están aquí, los que nos escuchan, es un hecho que llegará un día en que la humanidad entera va a tener que confesar a Jesucristo como único Señor. No importa de qué credo sea, no importa de qué nacionalidad sea, todo ser humano sobre la faz de esta tierra va a llegar un día en que va a tener que doblar su rodilla delante de Jesucristo. Todos. Eso es un hecho. Es cuestión de tiempo solo. Entonces vamos a ir a 1 Corintios 9, por favor, que es donde nos quedamos. Aquí quiero que quede en tu mente, donde dice en el versículo 5, hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, o esta misma mente que hubo en Cristo. Ahora, como una breve resumen de la semana pasada. La semana pasada en el capítulo 8, leímos todo el capítulo 8, ¿verdad? Hasta el 13, y hablamos y explicamos el asunto de la negación del cristiano, de tu libertad, y en este caso hablamos del alimento, ¿no? Y de lo sacrificado a los ídolos. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, si un alimento va a hacer caer a mi hermano, por quien Cristo murió, sencillamente porque yo tengo el conocimiento de que eso pues sencillamente no es nada, porque él dice que un ídolo no es nada en este mundo. Entonces él se podía sentar en la carnicería y comerse el pedazo de carne que le acaban de ofrecer a un ídolo, pero él tenía conocimiento, él tenía una conciencia fuerte, no era débil en la fe. Pero habían otros en aquel entonces acostumbrados y a ver
crecido en ese ambiente pagano, que su conciencia era ¿qué cosa? Débil. Se sentían mal, se sentían acusados. Ellos pensaban que estaban comiendo algo sacrificado a un ídolo, y eso los hacía que tal vez impuros, desobedientes, paganos, sucios, cualquier tipo de cosas que ellos podían sentir en su conciencia. Entonces el apóstol Pablo es bastante fuerte en el sentido de que no nos importe más nuestra libertad y ponerla en práctica a la conciencia del hermano. Por ejemplo, en el versículo 11 del capítulo 8 dice: y por tu conocimiento se perecerá o se perturbará el hermano débil por el cual Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, no haciéndolos perder, bendecidos, no sé, cuando dice perecerá el hermano débil en el 11, no está diciendo que se va a perder. Está hablando de hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces hay que tener cuidado con la conciencia de los hermanos. Y definitivamente todos tenemos una historia, todos hemos pasado por eso. Y yo creo que si hablamos con cualquier persona que esté en el sistema religioso todavía como lo conocemos, va a tener una historia que contar de ese tipo. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando específicamente del alimento, ¿no? Sí. Vamos a ir al versículo 13 del 8 otra vez. Dice: por lo cual, si la comida es para mi hermano ocasión de escándalo, no comeré carne jamás por no hacer caer a mi hermano. Recuerden, Filipenses, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo en semejanza de hombre. Eso es una actitud de negación, eso es una actitud de humildad. Ahora, la transición aquí entre el versículo 13 del capítulo 8 al versículo 1 del capítulo 9 es sencillamente una transición, pero no vamos a dividir ese. Acuérdate, vuelvo y repito, es una carta, ¿correcto? Porque dice el apóstol Pablo: no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesucristo el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? El apóstol Pablo está diciendo: a pesar de que yo soy apóstol, yo he dado el ejemplo de lo que es negarse a sí mismo. Porque él no tenía ningún problema en no comer esa carne para que el hermano no tuviera ocasión de caer. Entonces dice: si para los otros no soy apóstol, a lo menos para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado vosotros sois en el Señor. Lo que está diciendo ahí es de que la misma evidencia de que ustedes existen como iglesia es evidencia de mi apostolado. Amén. Ustedes son la prueba, la evidencia de mi apostolado por Jesucristo. Por la existencia de esa iglesia, ¿no? En Corintios. Dice: mi respuesta para los que me examinan es esta. La Reina Valera dice: los que me juzgan, algo así. Me acusan, perdón, los que me acusan. Mi respuesta para los que me acusan es esta: ¿no tenemos potestad de comer y de beber? ¿La respuesta cuál es? Sí. Sí, claro. Pero sin embargo, él se ha puesto de ejemplo para negarse a sí mismo. Y decir: aunque tengo el derecho de comer y beber, me he negado a mí mismo y no lucho por eso. No quiero ese derecho. Lo tengo, pero no lucho por él. Porque entonces él se está dando como ejemplo de lo que venimos hablando del capítulo 8. Pensar primero en la conciencia del hermano. En el contexto de lo que estamos hablando de la carne, lo sacrificado a los ídolos. Él dice: yo tengo derecho de comer, yo tengo derecho de beber, en otras palabras, lo que sea. Aunque él tiene el derecho, pero si él está exigiéndole a la iglesia de que pongan primero la conciencia del hermano, pues no se puede esperar nada menos que él sea el ejemplo de eso. Dice el 3, mi respuesta para los que
me acusan o me examinan es esta: no tenemos potestad o derecho o poder de comer y beber. Dice, no tenemos potestad de llevar con nosotros aquí y allá una hermana, una esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. ¿Y quién? Y Cefas. La respuesta a esas dos preguntas, ¿cuál es? Sí. ¿Tiene derecho a comer y a beber? Sí. Veamos un momentito a 1 Timoteo 5:17, por favor. Vamos a seguir ahí, sí. Sí. Ahora, ahí estamos hablando del derecho de un apóstol, ¿no? Él está hablando de comer y beber. Y quiero que pongas una nota ahí en ese versículo donde dice comer y beber, que es importante. Comer y beber por predicar el Evangelio. Él tiene un derecho como apóstol, sí. Comer y beber por predicar el Evangelio. En otras palabras, él tiene el derecho como apóstol de que las iglesias lo sustenten en su comer y en su beber. Ponlo ahí por favor en tus notas para que sepa lo que está hablando el apóstol Pablo. En el versículo 4 del capítulo 9 de 1 Corintios, donde dice, no tenemos potestad o poder de comer y de beber, como apóstol, ser sustentado como apóstol por las iglesias. Ese es un derecho que él tenía. Ahora estamos en 1 Timoteo, ¿no? 5:17. ¿Estamos ahí? Dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honra, y mayormente los que trabajan en la palabra y doctrina. ¿Quién era ese? El apóstol Pablo, ¿verdad? Y muchos ancianos también de estas iglesias. Dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal, de su trabajo. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, mira, no tenemos poder o derecho de comer y beber, ser sustentados por la iglesia. Pero sin embargo, el ejemplo que él da es que aunque él tiene ese derecho, él no hace uso de ese derecho. ¿Por amor a quién? A la iglesia. Para no ponerle tropiezo ¿a qué? Al evangelio. Por eso dije al principio, sería tremendo, ¿no?, que absolutamente todo lo que nosotros hiciéramos fuese pensando siempre en predicar el evangelio, en propagar el evangelio. Pero hay muchos afanes de la vida. Vamos a regresar a Corintios, por favor, vamos a 9:5. Ahí donde dice potestad es poder, derecho. Dice el 5, no tenemos potestad de llevar con nosotros aquí y allá una hermana, una esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Hay algo muy importante. Ahí el apóstol Pablo habla de 3 grupos. Habla de apóstoles, habla de los hermanos del Señor y de Pedro o Cefas. Entonces, para los que dicen que cuando dice que son hermanos, son primos, o está hablando de los discípulos, ahí está él haciendo una diferencia. Apóstoles, los hermanos del Señor, que eran los hijos de María, ¿verdad? Y Pedro. Entonces, eso está bueno como para los católicos que piensan que el Señor no tenía hermanos y que María era virgen perpetua, ¿no? Ahí él hace una diferencia. Ahora, Pedro era casado, ¿sí o no? Entonces, el apóstol Pablo al principio de los otros versículos, nosotros leímos que él decía que él prefería que todos los hombres fuesen como él. ¿Cómo él era él? Abstinencia total, ¿no? Él no tenía esposa, no tenía mujer, vivía para el Señor porque tenía el don de la abstinencia. Entonces él dice, mira, yo tengo derecho igualito que los apóstoles del Señor, que los hermanos del Señor y que aún el mismo Pedro, para tener una ¿qué? Una esposa. O solo yo, dice, y Barnabás no tenemos potestad de no ¿qué? Trabajar. Está hablando de varios derechos, ¿verdad? Está hablando de ser sustentado por la iglesia. Está hablando del derecho de tener una esposa. Está hablando del derecho de no trabajar. ¿Correcto? Por ser apóstol de Jesucristo.
Porque al principio dice, no soy yo apóstol, no soy libre para todas estas cosas, todos estos derechos, no he visto a Jesucristo el Señor mismo. ¿No sois vosotros la prueba de mi obra en el Señor? Pero sin embargo hay un asunto de negación aquí, bendecido. A pesar de tener todos estos derechos, no asumir esos derechos por amor al Evangelio. Por no poner tropiezo para que alguien no diga, es que Pablo le quita el dinero a las iglesias. Solo para evitar eso, el apóstol Pablo negaba ese derecho, solo por el Evangelio. No existe mucho eso hoy en día. Dice el versículo 7, ¿quién jamás salió a la guerra a sus propias expensas? Nadie. El gobierno paga, ¿verdad?, los soldados para que vayan a pelear. No, el soldado no gasta su propio dinero para ir a pelear. El soldado no compra su propia armadura, su espada. Se lo ponen, ¿no? Se lo dan. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Qué plantaba él? Iglesias. Y él tenía el derecho de recibir el fruto de esas iglesias. Ve a 2 Timoteo 2:6, por favor. 2 Timoteo 2:6, y ya vamos a regresar a Corintios otra vez. Mira qué tremendo lo que dice acá, bendecido. 2:6. 2 Timoteo 2:6. No 12:6, 2:6. ¿Están ahí? Dice, el labrador que trabaja debe ser el primero o el primer partícipe ¿de qué? De los frutos. El que tiene la viña, pues debería cosechar los frutos de la viña, ¿no? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cuántos derechos estamos hablando ya? El derecho de ser sustentado por la iglesia, el derecho de poder casarse con una hermana y llevarla con ella para todos lados, el derecho de no trabajar, el derecho de comer los primeros frutos de la viña, como labrador, ¿verdad? Labra y cosecha los frutos. Él tenía todos esos derechos como apóstol porque él dice que él es apóstol en el versículo 1. Regresemos a 1 Corintios 7 otra vez, 9:7. ¿Quién jamás salió a la guerra a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no come de la leche del rebaño? Digo yo esto como hombre. En otras palabras, no como espiritual bendecido. ¿Ok? Él dice, digo esto como hombre, como un hombre natural. Dice, ¿no dice lo mismo también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no embozalarás la boca al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Claro, a los mismos bueyes comen, ¿no? O díselo particularmente por causa de nosotros. Por causa de nosotros, sin duda está escrito, que con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de participar de su esperanza. Si nosotros os sembramos las cosas espirituales, será gran cosa si segáremos vuestras cosas ¿qué? Carnales o materiales. Mira, bendecidos, todo lo que está hablando él es un derecho como apóstol. Todo eso es un derecho de apóstol, bendecido. Pero el ejemplo del apóstol Pablo es negarse a sí mismo. Porque lo viene hablando de hace rato, en lo que estamos nosotros estudiando en Corintios. Lo habla con la dama, lo habla con los sacrificados a los ídolos, no tener que comer por la conciencia de tu hermano. Lo habla al principio cuando comenzamos a estudiar el asunto de Sócrates y las filosofías humanas, etcétera, ¿verdad? Él dice que el que siembra y el que
riega, son una misma cosa, que uno no es más que el otro. Y sin embargo, más adelante él dice, yo como perito arquitecto pongo el fundamento y otro edifica encima. Pero aunque él es el que pone el fundamento, él no se exalta sobre nadie, porque él se niega a sí mismo, bendecido. Tiene que haber un ejemplo de humildad, ¿no? Versículo 11 otra vez. Si nosotros os sembramos las cosas espirituales, será gran cosa si cegáremos vuestras cosas carnales o materiales. ¿Será gran cosa? ¿Cuál es la respuesta ahí? No, no es gran cosa. No es gran cosa. Si otros son partícipes de esta potestad sobre vosotros, ¿quiénes son esos otros? ¿Tú sabes quiénes no negaban ese derecho? Los apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Porque los acaba de mencionar y aquí dice, si otros son partícipes. Sobre este poder o este derecho sobre vosotros. Todos ellos cogían ese derecho, no, manténme. Dice, ¿por qué no más bien nosotros? Mas no hemos usado, fíjate, no hemos usado de esta potestad. Antes lo sufrimos todo por no dar algún impedimento al Evangelio de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Oye, el ejemplo del apóstol Pablo es tremendo. Él menciona todos sus derechos, pero después dice, mira, ¿tú sabes qué? No los hemos usado ninguno. Para que no sea eso una razón para que la gente diga, estos cristianos, que lo que quieren es andar viviendo la gente, ¿no? 13. ¿No sabéis que los que ministran en las cosas santas comen de las cosas del templo, y los que sirven al altar con el altar participan? Eso era en el antiguo pacto, ¿no? El sacerdocio levítico servía en el templo, en el altar, pero también, ¿qué cosa? Eran mantenidos por el pueblo de Israel, bendecido. Todo sacerdote levítico vivía de lo que le daban, de lo mismo que se sacrificaba o se ofrendaba en el altar. El sacerdote tenía derecho a eso, porque estaba sirviendo en el altar, en el templo. Dice, así también ha ordenado, mira, ¿quién ha ordenado? El Señor a los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Pero qué dice después? Pero yo de ninguna de estas cosas he usado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque es mejor para mí morir antes que nadie haga vana mi gloria. La satisfacción de su entrega por el Evangelio, del servicio a la iglesia. Él prefería su galardón celestial que sus cosas o sus derechos terrenales, materiales. Dice, porque aunque predique el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me está impuesta necesidad. Y ay de mí si no predicar el Evangelio. Porque es que era un mandato del Señor, que Él tenía que predicar el Evangelio. Él no tenía la opción de decir que no, bendecido. Él no podía decir, no quiero. No, me es impuesta necesidad. Y dice, y ay de mí si no predicar el Evangelio. Por lo cual, si hago esto de voluntad, galardón tendré. Mas si por fuerza, la dispensación del Evangelio me es encargada. Quiere decir que él no tenía otra opción, en otras palabras, sino de predicar el Evangelio. Porque él había sido escogido, llevado al tercer cielo, se le reveló el Evangelio y tenía solo un propósito en su vida, bendecido. Yo iba a buscar en qué fecha, no sé si la historia lo dirá en algún lado, qué edad tenía el apóstol Pablo cuando se convirtió, cuando el Señor se le apareció en el camino a Damasco, y qué edad tenía cuando murió. Tengo curiosidad de saber cuánto tiempo duró su ministerio. Pero cualquier tiempo que haya sido, ese tiempo que él vivió para el Señor
lo dedicó al 100%. Su vida entera tenía que ver con el Evangelio, con la gracia, con el Señor Jesucristo, con las iglesias, con los hermanos, con el conocimiento de la gracia, enseñar, predicar, impartir el Evangelio. Le gustara o no le gustara, quisiera o no quisiera, era un mandato del Señor para él. Y él tenía que predicar el Evangelio. En cuanto a sus derechos, por lo menos con esta iglesia, no quiso tomar esos derechos. ¿Por qué? Porque era una congregación, ¿qué cosa? Mira, débil. Porque él aceptaba ofrendas de otras iglesias, por ejemplo, tesalonicenses. De Tesalónica, él aceptaba ofrendas. Pero era una iglesia, ¿qué cosa? Madura. Entonces, él se niega a sí mismo con el débil en la fe. ¿Hasta qué? Ese débil ya no sea débil, sino que sea ¿qué? Fuerte. Pero esa fortaleza de este débil viene con el ejemplo de los fuertes bendecidos. No podemos imponer nuestra libertad, ¿correcto? Entonces, recordemos lo que dice en Filipenses, dice que hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Porque en el apóstol Pablo ese sentir estaba ahí. ¿Cuál era? Negarse a sí mismo. Ponerse menos que los otros. Esa es la verdadera humildad. Cuando nos ponemos por debajo de las otras personas. Esa es la verdadera humildad. Amén. Y vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Preguntas, comentarios?